Para muchas personas el concepto de escuela del alma puede parecer muy novedoso y os recomiendo un libro que escribió Shimon Halevi que se llama precisamente Escuelas del Alma y explica todo el proceso y el origen de las escuelas del alma. Una escuela del alma es un grupo o un conjunto de grupos de personas cuyo objetivo es obtener un aprendizaje a nivel del alma para retornar a la fuente de donde todo surgió. Es decir, para retornar al absoluto. Lo puedes llamar también Dios, pero básicamente es para retornar al absoluto. Pero una vez vivido todas las experiencias de la reencarnación humana y se vuelve de forma más madura. Entonces, en las escuelas del alma lo que se enseña es a fortalecer la vasija psicológica. Se aprende a equilibrar, por ejemplo, el dar y el recibir, etcétera. Y ahí también cada escuela del alma funciona de una forma, pero, hay meditaciones y hay básicamente teoría y práctica. Entonces, ¿cuál es el origen de las escuelas del alma? El origen se remonta a Enoc, que, fue el primer ser humano encarnado que se iluminó. Y decidió volver para fundar las escuelas del alma. Y entonces se convirtió en el maestro o en el tutor de diferentes reyes y de personas muy elevadas de la época. Y así fundó las primeras escuelas del alma, que han llegado hasta nuestros días. Algunas de las escuelas del alma están ocultas y requieren muchas pruebas para entrar en ellas, o requieren un compromiso, y otras son menos exigentes. Entonces ya en función del grado de compromiso de la persona, puede entrar en una escuela del alma o en otra. Y aquí podemos ver una jerarquía natural y una jerarquía sobrenatural. La jerarquía sobrenatural básicamente se refiere al mundo espiritual, a los grupos y escuelas que aparecen en el mundo sobrenatural. Y se corresponde con la jerarquía natural. Entonces, aquí vemos la humanidad y a nivel de la humanidad, hay una única enseñanza. Hay un cuerpo de conocimiento que es equivalente para todo, que se basa en unos principios que son sencillos y que son para toda la humanidad. Pero esta enseñanza que es equivalente para toda la humanidad, se divide en tradiciones, que corresponden, digamos, a las civilizaciones. Entonces tenemos tradiciones ligadas a la acción, como por ejemplo puede ser el yoga, tradiciones ligadas a la devoción, como por ejemplo la tradición de los místicos cristianos, o tradiciones ligadas a la contemplación, como por ejemplo la cábala judía. Y en función, digamos, en función de la disposición psicológica de cada persona, elige una u otra tradición. Entonces, las personas más ligadas a la acción eligen, por ejemplo, el yoga. Personas que están más ligadas a la devoción, pues eligen tradiciones ligadas al corazón, ligadas a la expansión del corazón, al silencio, etcétera. Y aquellas personas que tienen una tendencia más hacia la contemplación, el pensamiento, eligen escuelas, por ejemplo, ligadas a la filosofía, a los diálogos platónicos, a la cábala, etcétera. Y lo interesante es que, aunque las tradiciones son diferentes, tienen diferentes formas, el fondo de lo que enseñan las tradiciones son es el mismo. Entonces, un místico cristiano, un cabalista judío y un derviche sufí, todos se entienden, aunque ni siquiera hace falta que hablen, porque reciben la enseñanza
con una forma concreta, específica, pero la esencia de lo que reciben es el mismo, es la misma. Y aquí es donde, por ejemplo, ocurre que, en algunas ocasiones, hay personas que dicen: "Mi tradición es mejor que la tuya", y ahí están cometiendo, digamos, el error del ego espiritual, porque consideras que tu vía o tu camino es mejor que otro y, por lo tanto, moralmente te crees superior. Entonces ahí es un error que hay que evitar, porque las tradiciones están pensadas para que las personas de diferentes, formas de ser puedan acceder a la enseñanza, ¿vale? Entonces, las tradiciones se dividen en líneas, que correspondería en la jerarquía natural a las naciones. Entonces, las líneas, por ejemplo, ¿qué líneas? En el yoga es muy sencillo. Entonces, tenemos, por ejemplo, la línea del Hatha Yoga. Hay diferentes líneas, pero hay una que es, por ejemplo, la del Hatha Yoga. Entonces, como veis, digamos cómo se va creando como una especie de jerarquía de árbol, donde una enseñanza se divide en 3 tradiciones y cada tradición en diferentes líneas. Y las líneas, digamos, que equivaldrían a la nación, se dividen en escuelas, y aquí es donde aparecen las escuelas del alma. Se dividen en escuelas que, a su vez, se dividen en grupos. Entonces, hay una escuela que tiene, varios grupos, bajo su supervisión. Porque aquí en el mundo espiritual, básicamente hay una enseñanza y una supervisión. Entonces, cuando la persona es humilde, verdaderamente, se presta a que le supervisen. Cuando la persona no es humilde, se elimina esa supervisión y se deja a la persona sola hasta que aprenda la lección, ¿vale? Entonces hay una supervisión por parte, digamos, de los cuidadores de la tradición y los cuidadores de cada línea. Los cuidadores de la tradición y de cada línea son obviamente personas muy avanzadas. A veces están encarnados y a veces desencarnados. Y luego cada escuela se divide en grupos, que es como una familia. Y aquí estaría el individuo. Entonces, un individuo que siente un anhelo espiritual va a entrar en la jerarquía sobrenatural. Va a entrar en un grupo que pertenece a una escuela, que pertenece a una línea, a una tradición, para recibir la enseñanza. Una persona que no está, digamos, que no siente ese anhelo del alma, no siente ese anhelo espiritual, lo que va a formar es una jerarquía natural. Entonces, va a formar una familia que va a pertenecer a una comunidad concreta, a una región, a una nación, a una civilización y a la humanidad. Entonces, hay un parámetro, hay una correspondencia entre grupo y familia, escuela y comunidad, como podéis ver aquí en el gráfico. El libro de Shimon Halevi está genial, se llama Escuela del Alma o School of the Soul, y te recomiendo que lo compres. Voy a dejar un link en Amazon por si lo quieres comprar, pero igualmente merece la pena porque desarrolla el concepto de lo que es una escuela del alma, que muchas personas lo desconocen. Incluso personas a lo mejor que están practicando yoga, muchas desconocen, por ejemplo, que están practicando, están practicando una línea dentro del yoga, en una escuela dentro del yoga, en una tradición que es la tradición ligada a la acción. ¿Vale? Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y, como siempre, si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto la puedes dejar debajo del vídeo. Muchas gracias.